Y bueno, ya de regreso en nuestro programa estamos con una interesante invitada. Pongan muchísima atención. Si usted es una persona que tiene ficha de protección social, si siempre está viendo cuáles son los beneficios y las formas de poder llegar hasta lo que entrega nuestro gobierno, estas directrices, estos beneficios en realidad que llegan a nosotros como ciudadanos, porque estamos con la subsecretaria justamente de Evaluación Social, parte del Ministerio de Desarrollo Social, doña Heidi Berner. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy bien, buenos días. A usted, Karim, por la invitación le agradezco y a todos los televidentes porque es una oportunidad de poder informar del cambio que estamos haciendo. Sí, no le voy a decir subsecretaria todo el rato porque es larga la palabra y tú le voy a decir Heidi todo el momento. Heidi, primero cuénteme por qué está de visita en nuestra región. Porque, entre otras cosas, tenemos un encuentro que nos invitó a participar la Asociación Chilena Municipio, que hoy día, entiendo desde hoy día hasta el viernes, tienen un taller para analizar, ¿no es cierto?, las distintas políticas que se están llevando a cabo y donde el municipio obviamente juega un rol importante. Y como parte de ese seminario nosotros estamos convocados a explicar con mayor detalle el registro social de hogares, que es el registro que va a reemplazar el uso de la ficha de protección social. Heidi, ¿de alguna manera no siente que en el último tiempo han habido algunas confusiones para el público respecto a esto? Porque hubo un cambio de lo que era la ficha de protección social normal que estábamos acostumbrados, no normal, pero digamos la clásica, que este cambio se comenzó a dar hace un par de años atrás y ahora estamos como recién integrando eso y ahora viene un nuevo cambio. A ver, lo que pasa es que en la práctica el cambio que usted dice que era la ficha social nunca se llevó a cabo. Ya. Se trató de hacer un cambio efectivamente en el gobierno del expresidente Piñera. Claro. Se hizo un encuestaje de 2,5 millones de hogares, pero en la práctica eso no se realizó. Y de hecho, hacia fines del gobierno del expresidente Piñera, el que era ministro en ese momento de Desarrollo Social, el ministro Baranda, da a conocer diciendo que en realidad ellos no van a implementar el cambio y que lo van a dejar a la siguiente administración. Ya. Nosotros evaluamos lo que había hecho ese gobierno y lo que hicimos fue más bien cambiar, y es en realidad lo que ha estado vigente hasta ahora, hasta diciembre del 2015, fue la ficha de protección social, y a partir de enero del 2016 comienza el registro social de hogares. Y este registro social de hogares, a diferencia de lo que se trató de hacer en el pasado, no involucra la necesidad de volver a encuestarse. Ya. Lo que hacemos es usar la información que tiene el Estado de manera más eficiente, la información que han entregado los mismos ciudadanos en la ficha de protección social y también lo que entregaron en la ficha social, porque entendemos que... Ya, pero en este caso no va a ir a encuestar nuevamente. No se va a ir a encuestar nuevamente y esa es una gran diferencia. Entonces, todo aquel que tuvo una ficha de protección social y que tenía un puntaje vigente hasta diciembre del año 2015, pasó automáticamente a ser parte del registro social de hogares. También aquellos que fueron encuestados con ficha social, que no alcanzaron a tener un puntaje, pero que la información estaba ahí y ellos lo entregaron, también son parte del registro social de hogares, y ese registro, por tanto, se construye de todos aquellos hogares que tenían ficha, que son 4,3 millones de hogares. No menor. Por eso digo que cualquier cosa que trate de volver a encuestar a la gente no tiene ningún sentido. Vamos a gastar muchos recursos, vamos a volver a decirle a la gente, oiga, vuélvame a contar quién es usted, si nosotros ya sabemos quiénes son. Obviamente, la gente que nunca se lo ha hecho tiene que ser encuestada. Por supuesto, pero esas son las solicitudes de ingreso al registro, pero aquel que ya es parte del registro social de hogares, porque tenía ficha de protección social... ¿Ustedes lo van a hacer a nivel interno, como gobierno? ¿Van a empezar a cotejar esa información con otras cosas? Ya está en la página web, que es el registro social .gov.cr. Ahí todo aquel que tenía ficha de protección social es parte del registro, pueden incorporarse, mirar esa página web, solicitar, quiero ver, ¿no es cierto?, quiero conocer el registro, ir al registro social de hogares, en particular, que es una viñeta verde. Cuando entran al registro social de hogares se les solicita que ingresen su carnet y alguna información de ellos para autentificar quiénes son, y se les genera una cartola. En esa cartola lo que ven las personas es
quiénes son los integrantes de su hogar, Ya. cuáles son las características de su integrante en términos agregados, cuántos niños hay, cuántas personas en situación de discapacidad, si es que las hay, cuántos adultos mayores, y adicionalmente cuáles son los rangos de ingreso de ese hogar, ¿ya? Y con esa información se le entrega cuál es su calificación socioeconómica, en qué tramo de ingresos se encuentra ese hogar, ¿ya? Y con esa información es la que se va a usar a partir de enero gradualmente para ir a postular a los distintos beneficios. Ya, Heidi, ¿y los puntajes van a ser iguales? No, no hay puntajes, hay un tramo de la calificación socioeconómica Ya. que es lo que se puede ver en esta cartola. Ya. Entonces, por ejemplo, el hogar ingresa, ¿ya? Mira y dice, sí, en realidad esos somos nosotros, son esos los integrantes, ese es el tramo de ingreso y se señala ahí, su hogar se encuentra, por ejemplo, en el tramo del 40% de menores ingresos o de mayor vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un subsidio único familiar, que para postular hay que estar en el 60% menores ingresos, si mi hogar está en el 40%, ya sé que puedo postular. Eso es un poco el tema. Se entiende que esto va a facilitar. La idea es que facilite, por un lado, porque efectivamente estamos trabajando en que los trámites sean más simples, que la cantidad de papeles que se le pide a las personas sea menor. ¿Y por qué es una menor cantidad de papeles? Por una simple razón, porque la información se cruza con registro administrativo. Entonces, todo lo que el Estado pueda aportar de entrega de datos está en el registro. Ok, entonces... Que se complementa con la misma información que entregan los hogares. A ver, entonces para quedar claro, la gente que ya tiene ficha de protección, como se llamaba, y ahora quiere pasar a formar parte de este registro social de hogares, no tiene que hacer nada. No, solo tiene que ingresar a la web para conocer su información y si es que ahí ve y detecta que hay algún cambio, por ejemplo, ya no viven en el mismo lugar, hay un cambio de domicilio, simplemente solicita el cambio de domicilio. ¿Se solicita solo a través de trámite. internet o tiene que ir una persona a ver que sea efectivo? El trámite tiene una parte que solo puede ser a través, o sea, a ver, siempre está la posibilidad de seguir haciéndolo como siempre lo hizo antes, que era ir al municipio. Claro. Pero ahora se añadió la posibilidad de poder hacer trámite a partir de una página web. Esa es un poco la diferencia. Okay. Antes solo lo podía hacer el municipio, hoy día lo puedo hacer el municipio y también en la página web. Ok, y esto es a través de la página web registrosocial.gov con B de burro, .cl. Subsecretaria, otra cosa, estudios que estén haciendo respecto a lo que es la situación de la gente con discapacidad de la región. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente la semana pasada nosotros lanzamos la encuesta nacional de la discapacidad, que es la segunda. Segunda en el sentido de que nunca antes se había hecho hasta hace 10 años atrás. Sí. Hoy día se hace una nueva encuesta, pero se hace una encuesta de una forma más moderna y más adecuada en medir la discapacidad y también en poder graduar esa situación de discapacidad. Estos datos se entregaron la semana pasada y dan cuenta que un 20% de las personas en Chile está en situación de discapacidad, pero de esas un 11,7% está en una situación de discapacidad leve a moderada y un 8,3% en una situación de discapacidad severa, que es distinto, porque ¿qué quiere decir eso? Que uno puede ir de alguna forma ayudando en el medio ambiente a levantar ciertas barreras y en vez de mantenerme en una situación de discapacidad severa, puedo estar en una situación de discapacidad leve a moderada porque me permito interactuar con el medio ambiente. Entonces esa es una nueva forma de ver. Los resultados regionales, que yendo a su pregunta, van a estar disponibles el próximo 29 de enero. Partimos entregando primero una visión a nivel nacional. A ver, primero es saber, digamos, en qué situación está la gente que tiene discapacidad en la región y en el país. Luego es entregar las cifras, pero me imagino que después viene también tomar algunas decisiones, algunas políticas públicas nuevas para poder mejorar la vida, para mejorar el entorno de las personas que están en esta situación. Bueno, esta encuesta considera primero una caracterización, saber cómo son las personas que están en situación de discapacidad. Y, por ejemplo, un tema muy relevante que muestra es que en el caso de este 20%, en el caso de las mujeres es un 24,9% y en el caso de los hombres un 14,8%. Es decir, las mujeres están en situación de discapacidad más que los hombres. Eso también ya da cuenta de una mirada distinta. Después se pregunta en qué caso las personas requieren
de un cuidado, ¿ya? Y en ese caso, de ese 20% que está en situación de discapacidad, solo un 40% requiere de tener una persona a cargo que lo cuide, digamos, de un cuidador. Y cuando uno pregunta quién es el cuidador, en realidad, en la gran mayoría de los casos, en un 77%, son mujeres. Los cuidadores también. Que en realidad son cuidadoras. ¿Y por qué? Y esto lo conecto con políticas públicas, porque nosotros como Ministerio de Desarrollo Social estamos implementando a partir del próximo año, por primera vez, un subsistema nacional de cuidados, que lo que busca es poder acompañar de mejor forma a la cuidadora, porque como les digo, principalmente son mujeres, y a la persona que requiere de ese cuidado, con políticas que generen ciertos estándares y que también permitan a esa cuidadora acceder a también una mejor calidad de vida, porque de hecho, otra cosa que levanta la encuesta es que más de un 90% de los casos, las personas a cargo del cuidado no reciben remuneración. Ok. Antes que se vaya Heidi, ¿qué pasa con el tema de la construcción de algunas viviendas sociales en nuestra región que parece que son tan escasas? Bueno, ese es un tema que obviamente le compete mucho más al Ministerio de Vivienda y que nosotros estamos apoyando con mejor información. Este registro social de hogares también va a permitir caracterizar de mejor forma a las familias que requieren de distintas ayudas del Estado, una de las cuales tiene que ver con la política de vivienda. Entonces, en ese sentido es una buena noticia. Del mismo momento, este registro social de hogares permite catastrar a todo el tipo de familia, a aquellas que viven en campamentos, como también a aquellas que viven, ¿no es cierto?, en domicilios más regulares. Okay. Entonces, ese es nuestro aporte también a una mejor coordinación de las políticas sociales. Ok. Heidi Werner, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, con una interesante entrevista entregándonos esta información que muchas veces la gente, hasta uno lo paran en la calle preguntándole, oye, lo de la ficha de protección social, tú dijiste en el programa tal cosa, y finalmente tener a la persona indicada acá para poder aclarar, está bien. Gracias Heidi por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay también un teléfono además de la página web, que a lo mejor si usted lo podemos entregar, que es el 800-104-777, para aquellas personas que a lo mejor no tienen tanto manejo, ¿no es cierto?, de información a través de la web, pero sí también pueden llamar por teléfono. Ok, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, nosotros nos vamos a nuestro primer corte, perdón, y no se vaya que tenemos otro interesantísimo invitado.